Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Nos gozamos cada vez que nos juntamos para alabar el nombre del Señor, como lo hacemos con toda alegría, y sobre todo el momento para recibir su palabra. Vamos a ir al libro de Jonás. Bueno, uno de los libros un poquito difíciles de encontrar, ¿verdad? Todo libro pequeño del Antiguo Testamento, pero es un libro de una interesante historia. Jonás, vamos a leer allí el capítulo 2, los versos del 4 al 7. Jonás, capítulo 2, versos del 4 al 7. Dice así la palabra del Señor. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Amén. Oramos. Padre nuestro, bendito tu nombre, santo, grande, eterno. Oh Padre, gracias por el hermoso momento que nos concedes para meditar en tu palabra. Queremos tener corazón abierto para recibirla, nuestra mente dispuesta, Señor, para ser adiestrados escuchando tu palabra, tu Espíritu Santo moviéndonos en obediencia para acatarla, para ponerla en práctica en nuestra vida de cada día. Que nos gocemos, Señor, en este momento, y de verdad rogamos que nada estorbe este momento de recibir tu palabra. Todo aquello que puede ocupar nuestra mente, apártalo de nosotros. Todo aquello que es preocupación o alguna otra cosa de nuestras ocupaciones diarias, que podamos concentrarnos en tu palabra, enfocándonos en tu verdad. Oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, hermanas. Nuestro tema en esta mañana: la transformación de tu vida en Dios es irreversible. Amén, hermanos. Bueno, ¿qué significa esto? Es irreversible, no tiene vuelta atrás. Esto tiene que ver con nuestra salvación en Cristo. Es irreversible. Quiere decir, el tema aquel que se dice de otro modo: ¿se pierde la salvación? ¿No se pierde? Nosotros, los que creemos en la Biblia, la palabra de Dios, creemos ser salvos para siempre. Tenemos seguridad eterna de nuestra salvación. Es irreversible, no tiene vuelta atrás. Óigame, qué interesante, cuando usted es comprado por la sangre de Cristo, a ver si lo decimos de esta manera, ya no puede descomprarse, ya es comprado, ya tiene un dueño. Usted compra un equipo y cuando el de la tienda le dice se lo vendí y usted le paga, no le va a decir el de la tienda: oiga, me lo cuida, no, pero ya se lo compré. No, pero sigue siendo mío. No, es mío, yo lo compré. El de la tienda no tiene por qué ni siquiera hacer un reclamo más. Es suyo, lléveselo. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos hace entender cuando nos da su salvación. Por gracia la recibimos, pero Él la compró. Por gracia quiere decir que nosotros la recibimos de gratis, pero no es barata. Él pagó un precio que ninguno de nosotros podíamos pagar. Así que esa salvación, que es eterna y que es altamente costosa, ya no tiene vuelta atrás. Nuestro dueño que nos compró se llama Jesucristo y le pertenecemos para siempre. Eso es el sentido de irreversible. Si tu vida ha sido transformada en Cristo y sigue en proceso de transformación, ese proceso de tu vida en Dios es irreversible. Ahora,
pudimos haber tomado cualquier pasaje de la Biblia, muchos pasajes de la Biblia, pero tomamos esta mañana el libro de Jonás, una historia de las más conocidas en la Biblia. Cuando pensamos en Jonás, ¿en qué pensamos? En el gran animal del mar que se lo tragó. Dice la gente, la ballena. Bueno, la Biblia no dice ballena, dice un gran pez. No sabemos qué animal era. Bueno, pensemos en un gran pez que se lo tragó. Pensamos en eso. Pero Jonás es mucho más que un gran pez que se lo tragó. El propósito de Dios para hacernos entender que cuando Él decide algo, nos podemos mostrar rebeldes, podemos decidir equivocadamente, pero el Señor traza un plan y nadie puede quebrar ese plan. Y eso fue lo que pasó con la vida de Jonás. El pasaje que hemos leído, los versículos que hemos escogido para leer e introducir nuestro tema hoy, tiene que ver con la oración de Jonás una vez que ya está atrapado en el estómago del gran pez. Pero a lo mejor algunos no están familiarizados con esta historia, entonces tampoco la vamos a narrar completa, pero sí queremos decir algunos antecedentes. Jonás era un profeta de Dios y Dios un día se le apareció y le dijo: quiero que vayas a predicar palabra profética a Nínive, una ciudad. Y para decir un dato histórico importante, Nínive era la ciudad capital, la ciudad principal del gran imperio asirio. Antes que se levantara el imperio de Babilonia, el imperio dominante era la gran Asiria y Nínive era su ciudad principal. Por supuesto, como toda ciudad grande, es lo mismo hace 1000 años, hace 2000, que ahora y que mañana será igual. Las grandes ciudades, como en las pequeñas, abunda el pecado, pero en la gran ciudad, cuando alguien dice quiero ir de placer, ¿a dónde piensa? En una gran ciudad, porque allí abunda más la ocasión para los deleites de la carne. Pues Nínive era algo parecido. Había mucho pecado y Dios quería que escucharan su mensaje, su palabra, y envió allí a predicar a Jonás. ¿Y qué pasó con Jonás? Un día dijo: bueno, Dios me envía a Nínive, pero no quiero ir a Nínive por alguna razón. Mucho hemos estudiado esto, pero no es el tema hoy para dedicarnos o detenernos con mucha precisión el por qué razón no quiso ir a Nínive. Él dijo: en vez de ir a Nínive, quiero ir a Tarsis, otra gran ciudad en otro lugar del mundo. Y esa es una desobediencia. Dios te dijo por aquí tiene que ser. Amén, hermanos. Tenemos que aprender a ser obedientes a Dios en todo. Bueno, sí, Dios es grande y poderoso y Él hace todo lo que quiere, pero yo también hago lo que yo quiero, ¿no? Y entonces eso hizo Jonás. Vete a Nínive. No, yo quiero ir a Tarsis, sí. Lo mismo es predicar en un lado que en otro. Y se fue. Hermanos, hermanas, la desobediencia a Dios tiene tremendas consecuencias. ¿Y cuál fue la consecuencia? Bueno, se subió a un barco que iba para Tarsis. Dice la Biblia, sabía que iba huyendo de Dios, de la voluntad de Dios, y Dios propició una gran tormenta y todos los que iban en la nave tuvieron gran temor. Y al final de la historia, quiero decir de nuevo, hermanos, mi enfoque esta mañana no es la historia de Jonás, sino la oración de Jonás, el arrepentimiento de Jonás. Pero tenemos que dar algunos datos como antecedentes. Y al final, por voluntad de Dios, fue echado al mar, embravecido, y fue a dar hasta el estómago de un gran pez. Mire, qué casualidad que en el momento en que lo lanzan al agua iba un... No hay casualidades, no. Plan de Dios. Dios vigila la vida de los suyos. Y Dios no actúa con ira como nosotros, porque de haber actuado con ira le quita la vida y hace que se lo coma el gran pez. Pero no, allí lo hizo preservar la vida en un lugar tan tenebroso y horrible como yo supongo que debe ser el estómago de un gran pez. Pero allí por 3 días Jonás no murió y estuvo orando a Dios. Oró de una manera de un profundo arrepentimiento que Dios lo sacó de nuevo.
Bueno, una gran historia, quiero dejarlo hasta allí como antecedente, porque ahora vamos a meditar en la oración de Jonás cuando estaba en el estómago del gran pez. Vamos a ver. Hermanos, tenemos que aprender que nuestra vida está marcada por decisiones. Usted decidió venir hoy. Bueno, algún niño me va a decir, si alguno está por aquí o algún adolescente, se equivoca, pastor, yo no quise estar aquí, a mí me trajo mi abuelita. Tiene razón. Llega un momento en nuestra vida, bueno, los niños también deciden, deciden cosas, a veces nosotros no se lo permitimos. Bueno, usted quiere esto, pero yo, su papá, yo, su mamá, quiero esto. Ay, sí, hay que obedecer. Pero vamos a decir que cuando ya tomamos decisiones, cuando ya llegamos a una edad en la que ya nos autodeterminamos, ya decidimos por nosotros mismos y decidimos si vamos a trabajar o no, si hago el examen en clase o no. Yo decido si te hablo o no te hablo, si te saludo o no te saludo. Decisiones grandes y decisiones pequeñitas, tomamos decisiones. Toda nuestra vida está marcada por decisiones y todas esas decisiones nos mueve, para tomar decisiones nos mueve nuestro deseo. Nos procuramos metas, nuestras aspiraciones, queremos el reconocimiento social, queremos una posición frente a los demás, queremos tener una posición relevante. Y casi todo eso es a partir de lo que yo quiero, de mis intereses. Ahora, también debemos tomar en cuenta algo. No siempre lo que yo quiero, no siempre lo que usted quiere es lo que Dios quiere. A veces coincidimos. Ay, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Qué bueno, eso es lo que Dios quiere. Quiero hacer tu voluntad, pero quiero hacerlo a mi modo. Qué malo, ya ensuciaste esa meta. Hacer la voluntad de Dios tiene que ser al modo de Dios, en el tiempo de Dios, como Dios quiere. Pero bueno, Jonás decidió por sí mismo irse a otro lado y ahora lo encontramos en un entorno de vida totalmente distinto. Vamos a ver qué ocurre en nuestra vida, el entorno de nuestra vida, cuando todo se hace contrario a nuestros deseos. No era esto lo que yo esperaba. Me salió mal. ¿Cuáles son aquellas condiciones en que nuestra vida enfrenta cuando decidimos mal? Hay tremendas consecuencias cuando no hacemos lo recto a los ojos de Dios. Las consecuencias de la desobediencia inundan nuestra vida. La desobediencia. Hay consecuencias. En el versículo 5, mire bien cuando Jonás está orando a Dios. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. A ver, cuando dice aquí las aguas me rodearon hasta el alma, dice las aguas porque está literalmente en el mar, en lo profundo del mar, en el estómago de un gran pez. Y esa consecuencia de su desobediencia le rodeó hasta el alma. Quiere decir, estoy totalmente inmerso en esta situación. No solo una parte de mí, no solo mi mente, no solo mi pensamiento. Las consecuencias de mi desobediencia inundan todo mi ser. Me rodeó el abismo. Es un ambiente que está tratando de describir. Parece ser, hermanos y hermanas, si usted mira el capítulo 2, que nos presenta todo el capítulo 2, la oración, está escrita en una forma poética. Y de manera poética él nos hace ver, estoy en medio de la oscuridad, en el abismo, no hay salida. El alga se enredó a mi cabeza. Está en el mar, donde abundan las algas. Estoy enredado en el mar. ¿Cómo salir? Difícil, imposible salir de este mar tormentoso.
Hermanos, hermanas, el pecado nos hace caer a lo más bajo. Toda forma de pecado. Para el que es creyente y para el que no es creyente, toda forma de pecado. Ninguna forma de pecado es benevolente o beneficiosa, benigna. Todo pecado es maligno, ya sea para el creyente o para el que no. El que no es cristiano y anda en la calle en su vida de pecado, parece que lo disfruta, pero no disfruta nada. El que está borracho y vive para la borrachera, parece que lo disfrutara, pero después las consecuencias él mismo sabe. Ojalá que no hubiera tomado ayer o antier, porque ahora mi cabeza está fuera de control. Ojalá que tuviera la fuerza para salir de la droga. Ojalá que pudiera salir de esta vida de tormento que llevo en mi matrimonio, con mis hijos, etcétera, etcétera. Parece que disfrutaran la vida, pero no se disfruta. Ninguna forma de pecado se disfruta. El pecado nos hace caer a lo más bajo. Mire bien la primera parte del versículo 6. Descendí a los cimientos de los montes. Qué figura poética tan interesante. Los montes nos hacen pensar en altura, la montaña. Pero él descendió a los cimientos. ¿Qué quiere decir? A lo más bajo del monte. Caí a lo más bajo, donde ya no se puede caer más. Jonás sabe que está pagando la consecuencia de una enorme desobediencia a Dios. El pecado te mueve a pensar que lo que haces te parece justo, pero solo te hace caer a lo más bajo. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo? Como creyentes en Dios desobedecemos en alguna forma, pero seguimos autojustificándonos. Pero ¿por qué? Si yo creo que estoy en lo correcto. Pero ¿por qué? Si yo creo que no estoy haciendo nada malo. Nos preguntamos muchas veces por qué, y la respuesta está sencilla. Porque estás haciendo lo correcto de acuerdo a tu pensamiento muy humano, a tu manera muy carnal de vivir, pero no de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Qué interesante pregunta. Hay dos maneras sencillas de saber si estamos en la voluntad de Dios. Primero, conoce la palabra de Dios, ahí está la voluntad plena. Segundo, para estar más seguros todavía, no dejes atrás la oración. ¿Cuántos cristianos, ni siquiera toman el tiempo suficiente para meditar en la palabra, pero de vez en cuando lo hacen, pero nunca oran? Cristianos sin oración. ¿Cuántas veces tenemos que insistir, hermano o hermana? El poder. A ver, un canto muy bonito que mucho cantamos, ¿verdad? Pero está basado en la Escritura. ¿El poder del cristiano está? Ay, qué bueno, usted lo conoce. Un cristiano sin oración no tiene fuerza, no tiene poder, no tiene idea de cómo salir adelante, porque está desprovisto de la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros, pero no lo dejamos accionar a la medida de Cristo, en la voluntad de Cristo. Estás atrapado bajo las algas de la oscuridad de tu maldad porque no estás en plena comunión con Dios. Dice la palabra en el libro de Proverbios capítulo 14 versículo 12. Un versículo muy conocido que además se repite varias veces con distintas palabras, pero se repite el concepto. Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y nos pasa comúnmente, hermanos, a cada momento. Hay camino que nos parece derechito. No, pero si yo no me puedo equivocar, ¿cómo es posible? No, y si además soy cristiano, no, yo no puedo equivocar. Y yo creo que esto es, y nadie nos saca de allí. Y Dios usa a aquel hermanito para decirte, ¿no te parece que estás equivocado? No, tú estás equivocado, yo no. Y otra forma, porque Dios nos habla, pero no escuchamos. Al final dice, su fin es camino de muerte, su fin es camino de fracaso, su fin es camino de vergüenza. El pecado te hunde en la maldad de tal manera que al final no encuentras la salida, por mucho que la busques. Yo estoy seguro, hermanos,
que Jonás quería salir, desesperadamente quería salir de esa situación. Señor, ¿qué hago? Estoy hundido en estas algas, en esta oscuridad, en lo profundo del mar, en el cimiento de la gran montaña en el mar. Sí, pero no hay salida. Humanamente no hay salida. El Salmo 39, verso 17 nos dice así: pero yo estoy a punto de caer, decía el salmista. Este no es Jonás, es el salmista. Pero estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Continuamente quiere decir, por mucho que yo quiera salir, no hay manera. Estoy aquí por mucho tiempo en el resultado que yo mismo busqué por mis transgresiones, por mi desobediencia, por mi falta de apego a Dios. Era lo que estaba padeciendo Jonás. ¿Qué fue lo que llevó a Jonás allí? Que no oyó la voz de Dios. La oyó en término mecánico, ¿verdad? Sí, yo sé lo que me estás diciendo, pero no quiero obedecerte. No apreció la voz de Dios. No consideró como válida la voz de Dios y lo llevó hasta esta situación por su pecado. Hermanos, hermanas, Dios siempre nos da la oportunidad del arrepentimiento. Precisamente nosotros hemos llegado a ser salvos no por nuestro propio medio, no por nuestra propia cuenta, sino por la gracia de Dios. Pero hermano, hermana, la gracia de Dios se manifiesta en aquellos corazones de arrepentimiento. Y arrepentimiento quiere decir reconocimiento de nuestra maldad. Arrepentimiento quiere decir confesamos nuestro pecado delante de Dios. Óigame, no es posible ver, en la Biblia no vemos ningún caso en el que Dios haya rescatado del pecado o salvado a la eternidad a una persona que no se haya arrepentido. Señor, creo en ti, aunque me place pecar, no me arrepiento, yo creo que lo malo que hago está bien hecho. Y el Señor le dice, está bien, te he dado esa libertad, te doy salvación a pesar de no tener arrepentimiento. No vemos ningún caso en la Biblia de alguna persona que sea salva sin arrepentimiento. Hay que arrepentirse de los pecados, porque ese es el principio de la nueva vida en Cristo, de la nueva comunión con el Padre. Arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero delante de Dios es la salida hacia la luz. Arrepentimiento. La gracia de Dios se manifiesta sobre un corazón arrepentido, no una vez, sino siempre. Muchas veces hemos dicho esta expresión, hermanos, para que siempre la tengamos aquí. Nosotros los cristianos tenemos que manifestar una vida en constante estado de arrepentimiento. Constante estado de arrepentimiento. No, pastor, mire, yo oré la semana pasada y ya pedí perdón la semana pasada. Y oro todos los días, pero no tengo que estar pidiendo perdón todos los días. No, espera. Tú tienes que pedir perdón todos los días. Porque todos los días pecamos. ¿Hay alguien que dice que no? Pues agrega un pecadito más, la mentira y la soberbia. Porque es soberbio aquel corazón que cree que no peca. Totalmente necesitados de perdón a partir de nuestro propio arrepentimiento. Nuestra debilidad consiste en que nos acordamos de Dios solo cuando estamos en el peligro. Nos pasa, ¿verdad? La vida va bien, tranquilo, y te has alejado de Dios, no oras, no, hace rato que no te reúnes en la iglesia, hace rato que no ves la Biblia, pero cuando viene el aprieto, ay Señor, ahora sí, ay perdóname Señor, cuando viene la angustia. Siempre en el libro de Jonás, el versículo 7, la primera parte del versículo 7, mire lo que dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. ¿Cuándo se acordó? Cuando ya estaba a punto de morir. Ay, ¿por qué no se acordó antes? Dios le dijo, ve a Nínive. Señor, claro que sí. No quiero ir, no me gustan los ninivitas, pero voy a ir por obediencia, como sea, pero vas. No, él dijo, no voy, quiero ir a otro lado. ¿Y qué? Yo decido. ¿Cuántas veces nuestra soberbia nos lleva a actuar de esta manera?
No solo delante de Dios, también delante de nuestro hermano, delante de nuestra pareja, tu esposo, tu esposa, los hijos, delante de los padres en desobediencia o en cualquier manera en que se manifieste en nuestra vida. Yo decido y qué. Y cuando Dios nos corrige, hermanos, ay Señor, ahora sí. Jonás mostró arrepentimiento cuando ya estaba en el momento más difícil de su vida. Cuando hay arrepentimiento verdadero, Dios oye nuestro clamor. Ese es el Dios bendito al que nosotros hemos encontrado. Él nos encontró y nos perdonó. ¿Cuál es el Dios? El que está listo a perdonar. Listo a perdonar al que se arrepiente verdaderamente. Ahora, es importante recordar, hermanos y hermanas, de qué clase de Dios estamos hablando, porque no es arrepentimiento de mentirita. Si nosotros nos arrepentimos el uno al otro y nos pedimos perdón, hasta para pedir perdón muchas veces usamos la hipocresía. Y parece que era verdad, pero al final fue un engaño. ¿Comprende? La gran ventaja de Dios sobre nosotros es que nadie lo puede engañar. Por mucho que yo le diga, perdóname Señor mis pecados, si no es un arrepentimiento sincero, Dios no perdona, porque nadie lo puede engañar. Así que, hermanos, hablamos de un arrepentimiento verdadero que nos saca a la luz otra vez. Por la gracia de Dios que sabe perdonarnos toda vez que Él ve un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón. Arrepentimiento verdadero, entonces Dios oye nuestro clamor. Leemos en el Salmo 40, el versículo 1 y la primera parte del versículo 2 del Salmo 40. Dice así la palabra: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó, ¿qué cosa? Mi clamor. Mi clamor es mi oración, mi arrepentimiento, mi confesión, mi necesidad. Dios oye al que se muestra adolorido delante de Él por su pecado. Y dice la primera parte del versículo 2: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Me sacó Dios de un estado de desesperación. ¿Cómo estaba Jonás? Desesperado, sin salida. Del lodo cenagoso, el lodo de la ciénaga, es un lodo lleno de hedor, resbaloso, donde abunda la podredumbre. No es solo agua mezclada con tierra, no. El lodo que ha pasado allí emposado por mucho tiempo, el agua no puede correr y se ha podrido todo aquello. Indeseable, resbaloso, te hundes. Mire qué figura tan interesante, la del lodo cenagoso que usa el salmista aquí en el Salmo 40. Dice que el Señor oyó pacientemente su clamor y se inclinó para oírle. Qué bueno, hermanos, ese es el Dios al que podemos clamar cuando estamos hundidos en nuestros propios pecados. Dios demanda arrepentimiento verdadero para que pueda haber perdón. Arrepentimiento verdadero. Óigame, por mucho que haya discusiones teológicas de que si la gracia, que el arrepentimiento, que no depende de nosotros, es interesante toda la discusión que pueda haber alrededor, pero sí tenemos que ir a la palabra. Desde el libro de los Hechos, y si quiere desde el Antiguo Testamento, el arrepentimiento, pero si hablamos de la iglesia, en el libro de los Hechos, cuando surge la iglesia, en el primer discurso de Pedro, el apóstol, cuando ya comenzaron a predicar, el Señor Jesús ya no estaba con ellos físicamente y comenzaron a predicar. En el primer discurso de Pedro, cuando le dice a la multitud: ustedes llevaron a Cristo a la cruz, por tanto, arrepentíos y convertíos. El mensaje de Dios siempre ha sido un mensaje de verdadero arrepentimiento. Dios no puede complacer a nadie sin verdadero arrepentimiento. La gracia de Dios no se puede manifestar sobre nadie que no tenga un corazón arrepentido. Espero que nosotros, hermanos, vivamos en constante arrepentimiento delante de Dios.
Pastor, ¿y de qué me voy a arrepentir? Yo no lo sé y el vecino que está al lado tuyo tampoco lo sabe. Cada uno sabe de qué cosas tiene que arrepentirse delante de Dios todos los días. La Biblia nos lo recuerda, examínese cada uno a sí mismo. Ay, hermanos y hermanas, todos los días, al anochecer, al atardecer, al amanecer, al comer, al trabajar, hagamos lo que hagamos, evaluemos siempre nuestra palabra, nuestro pensamiento, nuestras acciones. ¿Cuántas veces hemos ofendido, insultado, amargado la vida de otros? ¿Cuántas veces hemos insultado a Dios, ofendido a Dios con nuestras acciones? Como Jonás lo hizo con su abierta desobediencia. Cuando hay arrepentimiento verdadero, Dios nos escucha. Y Dios demanda arrepentimiento verdadero para que pueda haber perdón. Leemos el libro del profeta Ezequiel, un versículo. Ezequiel capítulo 18, versículo 32, dice la Escritura: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Qué bendición. Óigame, qué claro el mensaje de Dios. No solamente en el plano, en el marco de la iglesia del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el profeta Ezequiel es uno de los profetas antiguos de la Biblia. Y allí está diciendo claramente Dios a través del profeta Ezequiel: yo no quiero la muerte del individuo, yo no quiero la muerte del que muere, yo quiero su salvación, pero conviértanse pues para que tengan vida. Convertíos pues y viviréis. Hermano, hermana, qué gracia de Dios tan grande que se manifiesta toda vez que nosotros venimos delante de Él con corazones verdaderamente arrepentidos. El arrepentimiento implica reconocer nuestro estado pecaminoso. Óigame, es interesante. Usted ha oído muchas veces, el arrepentimiento implica el reconocimiento de nuestro pecado. No, más allá que nuestro pecado, nuestro estado pecaminoso, que es distinto. Porque pecado es lo malito que hacemos, ¿verdad? Una mentirita que dije, es un pecado. Voy a pedir perdón, perdóname, Señor. Y usted está pidiendo perdón por cada pecadito o pecadote. Aquí la expresión no es por cada pecadito, es por el estado pecaminoso, es decir, la manera en que vivimos. Muchas veces hemos estudiado que pecamos no por el pecadito que hacemos, sino que pecamos porque somos pecadores, salvados por la gracia de Cristo, pero seguimos pecando. Es un estado de vida al que ya debemos dar un giro, porque el Espíritu Santo mora en nosotros para transformarnos hacia una vida de total arrepentimiento. Y el arrepentimiento implica confesión. Confesión es la declaración de nuestra vida. Señor, tú sabes que he pecado. Señor, y he mentido contra el hermano. Señor, y he hecho fraude contra el hermano. En mi trabajo he hecho fraude. Señor, ofendí a mi esposa, a mi esposo. Señor, no soy el mejor ejemplo para mis hijos. Señor, eso es confesión. La declaración de tu pecado delante de Dios. Muchas veces en nuestras oraciones cometemos la debilidad de ser muy de ser muy generales en lo que decimos. Por ejemplo, Señor, perdona todos mis pecados. Siempre digo esto y oigo a Dios que te está gritando: ¿cuáles son tus pecados? ¿De qué pecados me estás hablando? Dios quiere que confieses tu pecado. Señor, yo ofendí a Juanita, robé a Juancito. Decláralo, hermano. Fui infiel a mi esposa, a mi esposo. Decláralo al Dios. Hace un tiempo en una iglesia estaba de invitado y me sorprendió mucho una enseñanza que me impresionó. No es así la cosa. Alguien pasó y era una cuestión muy íntima entre él y su esposa. Y dijo a la iglesia, a la congregación: hermanos, quiero confesar un pecado. Ya el pastor lo sabe y él me orientó que lo confesara. Y comenzó a decir aquello que había ocurrido entre su esposa y él. Óigame, no, espérese un momentito. La confesión es a Dios. Dios es el que nos perdona.
Ahora sí, voy a confesarte mi pecado contra ti. Hermano, quiero que sepas que andaba insultándote, andaba levantando falso testimonio, perdóname, te ofendí. Por supuesto que al hermano hay que pedirle perdón y ambos orar delante de Dios, pero no tenemos que decirle, hermano, yo quiero contarle todos mis pecados de ayer. No se trata de eso, hermano. Eso deteriora la confianza entre los hermanos de la iglesia. Y tan bonito que canta y mire el bandido lo que está haciendo. No, eso no ayuda, eso no edifica. ¿Comprende? Hay que hacer la confesión correctamente. Al que perdona, y Dios perdona. No dejes un solo pecadito sin confesarlo delante de Dios. Ay, pastor, pero ¿cómo yo no doy cuenta? A veces uno comete sin darse cuenta. Recuerda la gran expresión de David en los Salmos: líbrame de aquellos pecados, aún de aquellos que me son ocultos. Quiere decir, muchas veces no soy consciente, pero aún de aquellos de los que no soy consciente claramente que he pecado, perdóname. Estado constante de arrepentimiento. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice claramente la palabra. Esto es uno de los versículos más conocidos de la iglesia. Si confesamos nuestros pecados, si hacemos ¿qué cosa? Si confesamos. Si declaramos delante de Dios nuestros pecados, ¿cómo es el Señor? Él es fiel y también es justo. ¿Para hacer qué, hermanos? Para perdonar nuestros pecados y además ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad. No es algo que nos debe llenar de gozo, hermanos. No oramos en vano cuando nos arrepentimos. El Señor nos perdona. El Señor nos perdona, hermanos. La gracia de Dios es tan grande que espera con paciencia nuestro arrepentimiento. Pues ya leímos en Ezequiel, ¿qué es lo que Dios quiere? No quiere condenarnos, quiere perdonarnos, quiere darnos vida. Él no quiere que el pecador perezca, quiere rescatarlo. Por eso su gracia se manifiesta en el perdón. Y Él espera con tan grande paciencia nuestro arrepentimiento. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice la Escritura: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es, ¿cómo es el Señor? Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire, pastor, este versículo es para el que no es salvo. Tiene razón, que todos procedan al arrepentimiento, pero también nosotros vivimos en pecado, no para el pecado, pero pecamos. Por tanto, Dios, yo quiero insistir aquí que Dios demanda de nosotros una vida en constante estado de arrepentimiento, porque Él no quiere que perezcamos. Pastor, mire, eso no es para nosotros, porque si ya dijo al principio que nuestra salvación es irreversible, no hay manera de que perezcamos. Bueno, ese es perecer en el infierno, en la eternidad. Sí, pero nosotros perecemos por falta de bendición de Dios, aunque seamos cristianos, en nuestra vida diaria. ¿Comprende? Hay creyentes que parece que no lo son, y no estamos juzgando aquí quién es o quién no es, pero hay creyentes que tienen tantas dudas de sí mismos que vienen a preguntarle al pastor: pastor, ¿usted cree que yo soy salvo? Pregúntese a usted mismo cómo anda su vida. Y no es por falta de conocimiento, es por duda de su propia vida, porque conocen bien la palabra, pero dudan de sí mismos cuando dicen: ¿será que el Señor me perdone otra vez? ¿Sabe qué? Le perdona si se arrepiente otra vez, todos los días. Verdadero arrepentimiento. La nueva situación de vida, vamos hacia una nueva situación de vida solo si Dios nos conduce. Nadie puede abrirse paso a una nueva condición de vida por sí mismo. Vamos hacia una nueva situación de vida, hacia una vida nueva y vida plena, solo si Dios nos conduce hacia esa meta. Solo Dios nos saca de todo peligro. No puedes salir por ti mismo. Jonás no pudo, por mucho que lo intentó.
En medio de sus tremendos pecados, el rey David tampoco pudo. Este mismo de quien cantamos los salmos no pudo salir por sí mismo de sus enredos. Y ninguno otro en la Biblia, y ninguno otro de nosotros puede salir por sí mismo del lodo cenagoso. No solo de los problemas, sino de la muerte, de la sepultura. Nadie se puede levantar de la sepultura. Mire bien la segunda parte del versículo 6 en Jonás, que hemos estado leyendo en el capítulo 2. 2:6, en la segunda parte del versículo dice: la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Quiero decirles, si usted observa la última frase, ¿tú me sacaste de dónde? De la sepultura. ¿Qué cosa es la sepultura, hermanos? Pues la sepultura es un lugar de muerte. La sepultura puede ser el féretro. La sepultura es el sepulcro mismo donde nos han enterrado. Y estamos hablando de muertos. Aquí hay una tremenda discusión teológica que no la vamos a resolver ahora. No tenemos tiempo para discusiones como esta. Pero teólogos muy importantes de un lado y de otro que dicen: no, Jonás nunca murió, estuvo en el estómago del gran pez. Otros dicen: no, aquí yo creo que Jonás sí murió. Es lo que dicen algunos, porque aquí habla de sepultura. Y además dice que la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. O sea, yo estaba muerto, el Señor me resucitó. Interesante discusión, ¿no? Óigame, lo confieso, a mí me gustaría creer que Jonás murió para probar una vez más que Dios le levantó de la sepultura. Pero sea que murió o que no murió, su respuesta solo estuvo en Dios. A partir de un verdadero arrepentimiento. Se arrepintió de todo su pecado, de toda su desobediencia, y Dios le sacó del lodo cenagoso. Más que del lodo cenagoso, como decía el salmista, ¿de dónde le sacó Dios? Del estómago del gran pez. La nueva vida guiada por Dios nos ha provisto del maravilloso recurso de la oración. Ay, hermano, nuestro arrepentimiento no es mientras andamos en la calle: Señor, tú sabes que, tú sabes, Señor, que yo me arrepiento al final. No, hermano, póstrate delante de Dios, ora a tu Dios, humíllate delante de Dios. Por la oración verdadera, Dios nos libra de toda forma de pecado. En la segunda parte del versículo 7, Jonás 2, la segunda parte dice: y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Hermano, hermana, David usó la figura del lodo cenagoso. Jonás no fue una figura, estuvo literalmente en el estómago de un gran pez. No importa lo más bajo que hayas caído, ampárate con fe en tu Dios a través de la oración, porque Él quiere perdonarte. No hay lugar que sea más tenebroso y más oscuro en este mundo que te impida arrepentirte verdaderamente y ser perdonado por la gracia de Dios. Nada puede impedir la gracia de Dios sobre un corazón arrepentido, aunque estés lo más hundido posible en el pecado. La Biblia nos declara, si todos conocemos muy bien lo que dice la carta de Santiago, capítulo 5, verso 16, otro de los versículos más conocidos de la Biblia. Recuerda lo que dice: la oración eficaz del justo puede mucho. ¿La oración eficaz de quién? Del que se arrepiente, porque el que se arrepiente es justo. No porque no peca, sino porque reconoce que pecó y lo declara delante de Dios. El justo no es el que no peca. Ojalá que no pecásemos. Pero cuando pecamos, como dice también la cartita de Juan, capítulo 2:1, que lo que Dios quiere es que no pequemos. Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén, hermanos. Sí, pecamos. Pero cuando pecamos,
Dios quiere nuestro arrepentimiento. Y entonces viene la gracia de Dios del perdón sobre nosotros. La oración profunda, eso es lo que Dios quiere, la oración del corazón, no la oración engañosa. Jeremías capítulo 29, versos 12 y 13, y avanzamos, dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Óigame, es Dios hablando aquí a través del profeta Jeremías, no es Jeremías, es Dios. Dios está diciendo: cuando ustedes vengan, me invocan, cuando ustedes oran a mí, cuando ustedes me oigan, yo los voy a oír. Cuando ustedes me buscan, me van a hallar, porque me van a buscar de todo corazón. Bueno, ya está dada la lección de parte de Dios. Toda vez que me buscan fuera de mi voluntad, no van a ser escuchados en sus oraciones. Toda vez que ustedes me buscan de corazón, con verdadero arrepentimiento, yo voy a escuchar sus oraciones y les voy a perdonar. Pensemos finalmente, hermanos y hermanas, ¿habrán oraciones sin resultados? Muchas. ¿Cuántas veces oramos y decimos: Señor, mire pastor, yo oro y nada, Dios no me oye? ¿Qué pasará? ¿Será problema de Dios? No, Dios no tiene ningún problema. Siempre es problema nuestro. ¿Cuáles serán aquellas oraciones sin resultados? Óigame, hay oraciones que son de otros. Esto es el rezar, ¿no? La palabra rezar es tan común entre los idólatras. Rezar es repetir. Rezar es decir a Dios una oración que no es mía ni es suya, es de otros. No sabemos en qué tiempo alguien escribió algo y se lo dan como lecciones y memorícela. Esa no es su oración suya. Óigame, la oración es una conversación con Dios, una plática personal con Dios. De modo que yo estoy seguro que su oración no es la misma que la mía, porque cada quien presenta a Dios la necesidad de su propia vida en particular. Mateo capítulo 6, versículo 7, ¿qué dice la Escritura? Y orando, la Biblia aquí está dando por hecho que oramos. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Yo he oído esto muchas veces: que ore el hermano, y lo que trae es una presentación poética. Qué bonito suena eso, pero vacío, hermanos. No, Dios no espera un lenguaje sofisticado de nuestras oraciones. Dios no espera un lenguaje rebuscado. No, Dios espera tal como hablas. Habla con Dios. Confiésale tu vida del modo más claro y sencillo, que nada quede oculto al pensamiento de Dios. Hay oraciones, hermanos, sin dirección. Hay oraciones mecánicas, llenas de dudas. ¿Qué dice la Biblia acerca de la oración con dudas? Bueno, también la cartita de Santiago, capítulo 1, versículo 6. Santiago 1, 6. Pero pida con fe, es decir, ore con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El que duda es como que no ora. Más bien la duda es pecado delante de Dios, porque estás mostrando falta de fe. Hermanos y hermanas, tenemos un Dios que nos escucha cuando creemos que Él es Dios verdadero. Eso es la fe. Venimos a orar a Dios con fe, quiere decir con certeza de que nos está escuchando y su gracia es grande para perdonarnos. Hay oraciones con estorbos. Sí, hay cosas que estorban nuestra oración, por tanto, nuestra comunión, nuestra conversación con Dios. Sabemos muy bien lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Tengo que hacer una aclaración del contexto de este versículo, pero lo que dice es: vosotros maridos, ¿cuántos maridos hay aquí? Igualmente vivid con ellas. ¿Quiénes son ellas? La esposa. Sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Oiga bien esto: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Bueno, hay algunos que creen que voy a hablar de los maridos. No, el tema no es el matrimonio, no es el marido. Aquí el tema es cómo debemos realizar nuestras oraciones y por qué nuestras oraciones tienen estorbo. El pasaje está hablando de
de que el marido sea ejemplar a la mujer y que su oración no tenga estorbo. Pero el sentido más importante de lo que queremos rescatar como expresión de este versículo es que hay oraciones con estorbo. En el contexto de este versículo es que el estorbo para el marido es cuando no está bien con la esposa o quién sabe con quién otra persona y quiere orar a Dios como que nada pasa. ¿Ah? Esa es una oración con estorbo. ¿Qué otros estorbos puede haber con tu oración? Estás enojado con 2 o 3 de aquí, ni siquiera te saludas con ellos, pero quieres decir: Señor, ¿cuántas bendiciones necesito? Y todo aquello, no, lo que yo necesito. Espérate, no puedes presentar a Dios tus necesidades si no estás bien con los demás. Acabamos de leer acerca de la oración del justo. Es eficaz cuando actúas como justo, cuando no tienes nada contra nadie, cuando tu corazón está limpio delante de Dios, y limpio por arrepentimiento, no por falta de pecado, porque pecamos, pero arrepentidos, pero en confesión. Muchas oraciones llenas de estorbo que no llegan hasta Dios, y Dios las escucha porque no es sordo, pero no las atiende, porque es un Dios de santa justicia. Algunos estorbos en la oración egoísta. Hay unos cuantos en necesidades, pero oro solo por mí. Y para que si Dios bendice, que me bendiga más a mí. Hay oraciones con ira. Ay, Señor, mira cuánto mala, por favor, Señor, mándale un rayo, Señor, para que, lleno de ira, de amargura. Hermano, Dios no puede oír esa oración. Hay oraciones perezosas. ¿Ah? ¿Cuánto tiempo pasas viendo ya son las 10 de la noche y tienes sueño, pero la película no ha terminado en la televisión? Y esperas 1 hora hasta que termina, pero la oración es de 5 minutos. Señor, tú sabes que estoy bien cansado. ¿Ah? ¿Cuántas veces ocurre esto? Te satisface lo del mundo, cuidado con eso, pero no te satisface lo de Dios. Señor, si oro no leo porque no me da el tiempo de leer la Biblia. Si leo la Biblia no oro porque no me da tiempo. ¿Cuáles son tus prioridades para tu tiempo? Cuidado con la pereza espiritual, hermanos, que ni siquiera te hace venir a la iglesia, a los programas. Vas a todas partes menos a la iglesia. Y la pandemia se convirtió en la más grande excusa de los últimos 2 años, o por lo menos del último año y medio, ¿no? Vas a todos lados. Vas al mercado, nadie te para de ir a trabajar bajo la lluvia o lo que sea. Pero a la iglesia, Señor, tú sabes que yo me cuido para ti. Y mejor no me arriesgo para ir a saludar a mis hermanos. ¿Cuáles son las prioridades de tu vida, hermano? También tenemos la oración orgullosa. ¿Recuerdan aquella parábola de Jesús en Mateo? La oración del fariseo. El publicano por allá compungido: Señor, perdóname, yo sé que soy pecador. Y el otro aquel: ay, Señor, te doy gracias, yo no soy como este, yo no soy como el otro. Ay, gracias, porque tú sí me has hecho a mí lo mejorcito del mundo. Hermano, gracias, Señor, porque yo soy el mejor que canta en toda esta iglesia. Yo no hago las cosas. Si yo hubiera hecho eso, Señor, no hubiera fracasado ese programa. Pero, Señor, no me tomaron en cuenta. Gracias que les haces ver que yo... Ay, hermanos, ¿qué será de mí si no estoy en la iglesia? Oraciones llenas de orgullo, de soberbia. Pero oras. Sí, ora todo lo que quieras, Dios no te va a escuchar. Dios escuchó la oración de Jonás, hermanos. ¿Por qué la escuchó? Porque su corazón estaba verdaderamente arrepentido. Jonás finalmente se arrepintió de su desobediencia a Dios. Fue perdonado por Dios y restaurado a su misión profética. Todos necesitamos que Dios transforme nuestra vida de caos y crisis en éxito y bienestar. Pero lo más grande es que recibamos de Él su salvación mediante su Hijo Jesucristo. Todos los cambios que Dios opera en nuestra vida son irreversibles. Nada ni nadie podrá quitarnos lo que Dios nos da. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Bendito tu nombre santo. En esta hora, Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos aliente para vivir
el día de hoy, primer día de esta nueva semana, cada día de esta semana, apegados a esta verdad. Tú quieres corazones constantemente arrepentidos para ser perdonados y habilitados por tu Espíritu en toda tu santa voluntad. Gracias por esta palabra. Sigan orando, hermanos y hermanas. La palabra ha sido predicada y yo quisiera dar oportunidad a más de alguna persona que pueda poner en orden su vida delante de Dios. Pastor, yo quiero que ore por mí. Quiero ser perdonado por Dios. Ya sea que sea tu primera vez, que has venido por primera vez a la iglesia, nunca has recibido una invitación como esta, o ya sea que seas miembro de la iglesia. Pastor, yo quiero que ore por mí, que Dios perdone mis pecados. Quiero restaurar mi vida delante de Dios. Quiero ser rescatado de mis pecados. Levanta tu mano. Dios te bendiga, hermana. ¿Alguien más? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Cuántos más? Pastor, acompáñame orando. Yo quiero poner mi vida en orden delante de Dios. Hay cosas de mi vida que no estoy bien. Hay cosas de mi vida que no reconozco que estoy mal. Quiero hacerlo delante de Dios. Levanta tu mano. Dios te bendiga, joven. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Qué bendición. Gracias, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno. Tú nos conoces a todos. ¿Qué podemos ocultar delante de ti? Ayúdanos a reconocer nuestra pequeñez en la inmensidad de tu grandeza, de tu pureza, de tu santidad, de tu justicia. Gracias por cada persona que ha levantado su mano. Tú les conoces. Permítenos ser constantes delante de ti en pureza y santidad, y cada vez que resbalamos y caemos, que confesemos delante de ti nuestra vida para ser redimidos, perdonados, salvados para siempre, en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.